En este profundo callejón de 3 cuadras de nombre Venecia, se tejió uno de los capítulos más hermosos y heroicos de la clase obrera chilena. Fue escrito con la sangre de 2 compañeros que murieron aferrados a una ametralladora .30, cubriendo la contención de 200 compañeros. Son las páginas de la historia jamás contada por la historia oficial, la defensa armada del gobierno de Salvador Allende. Hubo un momento que la columna prácticamente copaba todo el pasaje. Ya. Entendiendo, digamos, por las partes laterales. No, por este lado. Por este lado. Solamente por este lado. Nunca por el medio de la calle. Siempre fue por la vereda. Ya, cada 5 metros. En columna, digamos, cada 2 metros cada uno. Cada 2 metros cada uno. Sí. Trotando, digamos, con el armamento. Armados los 200, con fusiles AK. La capacidad de fuego eran 2 cargadores por fusil. Lo que sí había equipamiento también de bazooka. De bazooka, ¿no? A cargo de compañeros, digamos, que tenían una alta especialización en el manejo de, digamos, esa capacidad de fuego. Al final del pasaje se ven las casas, los techos de estas casas, estaban los pobladores, fundamentalmente juventud, que nos recibió con grandes muestras de respaldo, apoyo, y nos exigieron inmediatamente armamento para defender al gobierno popular. Desgraciadamente nosotros ese armamento no lo llevábamos, pero eso motivó por parte de ellos, de los pobladores, un gran plan de protección, de orientación dentro de la legua, de construcción de una infraestructura logística, de apoyo. Nos prestaron casas y fundamentalmente nos orientaron sobre todos los puntos débiles, digamos, que habían dentro de la población. A los milicos, en el momento en que nos picaban en el callejón nos mataban a todos. Pero ya habíamos perdido los vehículos, porque todos los vehículos quedaron en Indumento. Habíamos perdido nuestros vehículos. Y ahí cuando llegamos a una plaza en la Legua, la plaza de la Legua, cuando nos tomamos la plaza, y de la nada, como cosa mágica, aparece una bomba de bomberos, que era de las que no eran cerradas por arriba, esa antigua. Bueno, desgraciadamente para los bomberos nos tomamos la bomba porque objetivamente teníamos que tener algo. Y esa bomba fue muy bonita, puesto que estaba llena de hombres y fusiles recorriendo la legua, llamando, digamos, a la población a la defensa del gobierno popular. Lo que cuentan es cierto, la gente salía con jugo, con agua, con pan, digamos, a pasar. Hay una compañera que el tobillo casi se le quiebra. Le pedimos a los compañeros que la guardaran. Inmediatamente la guardaron y esa compañera se salvó, no tuvo ningún problema. Aquí por lo que había. Y ahí a mí me plantea Arnoldo que tome la vanguardia, porque hay que romper hacia Madeco, punto de concentración. Este hombre, más o menos, salimos. Tuvimos una pequeña escaramuza y llegamos a Madeco. Madeco teníamos que hacer una defensa perimetral, porque ahí iba a llegar el agarro. Y ahí, cuando viene el centro, porque se dividió vanguardia, centro y retaguardia, la vieja guerrillera, porque no éramos oficiales, regulares, éramos apenas guerrilleros, digamos. Y ahí se inicia el combate de la Legua, el segundo combate, allí. Cuando se enfrentan con las micros de guerreros y las tanquetas que estaban ingresando a la Legua. Y ahí nos cortan el aparato en 2. Uno con la vanguardia llegamos nosotros a Madenza. Y el otro gran sector donde estaba el norte, se empieza y queda combatiendo ancho de la ley. Todo esto lo cargamos en 2 C10. Una C10 cremita. Y bueno, yo tenía conocimiento del barrio más o menos acabado. Y viendo que estábamos bloqueados por adelante, yo le sugiero a los compañeros que nos vayamos por la parte de atrás. Me preguntan, ¿y cómo nos vamos a ir por atrás? Bueno, botemos la reja de la cancha de tenis
las monjas. Y con una C10, con esa misma C10 que salimos después, retrocediendo y avanzando, retrocediendo, la chocamos lo suficientes veces hasta que cedió. Al caerse se abrió una ruta de escape y salimos hacia el oriente de Tomás Moro, que hay otras calles por ahí por las cuales evacuamos en esa camioneta y junto a otros vehículos hacia el destino que teníamos, que era Sumar. Yo no manejé en esa ocasión, manejé un compañero de nombre político, Scopelio. El Scopelio manejó todo el trayecto, excepto un espacio de tiempo que recogimos unos compañeros en la calle, que ya habían evacuado antes, los subimos a la camioneta. Y después, en ese trayecto, yo de la parte de adelante me fui hacia atrás en la camioneta. Y pasando la avenida Colón hacia el sur, porque hay algo, reconocí las calles, se nos cruza una camioneta similar, una C10 creo también, con militares, un oficial y un suboficial, o a lo menos un oficial, que andaba con botas de montar, se nos cruza y nos dicta una orden de alto, ante lo cual el compañero que iba conduciendo para. Por suerte yo al compañero que iba conmigo, atrás, en la camioneta, le digo que que levante la lona, y cuando levanta la lona veo que nos están empezando a apuntar, y yo al unísono disparé y creo haberle dado a los que estaban atrás en la camioneta. Y le disparé con una Schmeisser, pero se me trancó porque al tirar una munición choca con el techo y vuelve a entrar a la recámara. La vainilla vuelve a entrar a la recámara. Entonces se tranca, porque no, es derecho. Entonces me volví rápidamente a mi casa, pero no pude llegar porque había más balaceras y había unas tanquetas que estaban disparando y de hecho botaron la pandereta de mi casa que quedaba en la esquina, en el 1 Poniente. Así es que me fui al departamento de un amigo y me encontré con más compañeros. Así pasé el 11. ¿Y tú qué te recuerdas de lo que fue la resistencia de la copa? A ver, claro, la resistencia de la copa ocurrió acá, en la industria poliéster. ¿Ya? Nuestro compañero Fierro era. El chico Fierro, claro. Nunca supe más de él, digamos, en realidad. Pero hay una cosa que, es muy importante, porque nosotros estábamos recién diciendo que al 7 de septiembre, Yomar lo puede corroborar, los trabajadores de Sumar no teníamos armas, no habían armas, ¿no es así? Y recién nosotros estamos diciendo, se produjo un enfrentamiento en La Legua, y efectivamente ahí andaba gente armada. Y a mí me parece que Omar puede explicar mejor de dónde llegaron esas armas para poder seguir con el relato, digamos, y hacerlo coherente, digamos. Explícales tú quién venía manejando la camioneta, cómo llegaron, cómo se repartieron, porque los trabajadores no teníamos. Sí, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero fue el que venía con una camioneta llena de armas y las repartió, y solo como defensa fueron algunos compañeros los que estuvieron, tal como dijo Miguel. La mayoría de la población no estaba en ¿No te esa... recuerdas cómo era la arma? Si eran armas cortas, pistolas, no, eran AK, fusiles. eran fusiles AK. Eran fusiles AK. Lo que ocurre es que esa camioneta llegó a esta esquina primero. Y el tipo que venía... Claro, puede ser, claro. Intentó dejar armas aquí en la planta nylon, y la verdad es que aquí la gente había sido desmovilizada temprano. Tú te debes acordar que el interventor hizo una reunión y nosotros nos desmovilizamos. En realidad en ese minuto sentimos, los comunistas, los socialistas, digamos, recriminaciones, unas pocas para allá, otras pocas para acá, pero nos desmovilizamos. Y esa camioneta se devolvió a la poliéster. Tú te tienes que acordar de eso. Se devuelve a la poliéster, y ahí en la poliéster efectivamente bajaron aproximadamente
según los datos que yo tengo, aproximadamente 30 fusiles acá, que fueron los que tomó el grupo que encabezaba un dirigente sindical, Roberto Robles, ¿ya? Claro, entonces ellos quedaron ahí con las armas. Me cuentan a mí, porque mi suegro trabajaba ahí, que la gente pasó por instrucción muy rápida, o sea, esto es ráfaga y esto es tiro, toma, ¿ya? O sea, esa era la gran preparación militar que tenían los trabajadores para defender el gobierno militar. O sea, es cómico, pero eso, así fue. Si toma este un fusil, esto es ráfaga y esto es tiro. Y se acabó, digamos, y eso fue todo. Estaban en eso cuando les avisan que están allanando Madeco, que había un enfrentamiento en Madeco, y los cabros, la industria poliéster tenía una salida por la parte posterior, por atrás. Habían unas rejas como estas, como las que se ven por aquí cerca, y se había que abrir los barrotes y uno salía por ahí. Y este grupo salió y se fue caminando, en teoría a Madeco, y se cruzaron con un amigo carabineros aquí en Álvaro Toledo con Copihue. Y ahí se produjo uno de los enfrentamientos más sangrientos que, digamos, de pronto yo no sé si valdrá la pena, siempre como elemento histórico, recordarlo en su verdad y en su verdadera dimensión, porque lo que ocurrió ahí fue realmente una masacre, o sea, fue terrible por ambos lados, digamos, por el lado de los carabineros caídos, porque la información que da Carabineros, ellos hablan de 2 o 3 muertos y la verdad es que prácticamente ningún carabinero de esa micro sobrevivió. Y ahí fue cuando le tiraron con un cohete. Con una bazuca. Claro. Con una bazuca, claro. Pero está desaparecido. Claro. ¿Cómo? El compañero que lo disparó está desaparecido. O sea, ¿lo mataron? Lo mataron. Lo sacaron de la penitenciaría de Santiago.